Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del SEAT Tarraco. En esta ocasión pedí un motor diferente, ¿no? Porque lo normal habría sido pedir a lo mejor un motor un poquito más normal, más económico, para ver un poquito, pues eso, el comportamiento, ¿no? Pero quizás ya nos podamos intuir cómo funciona este coche con un motor diésel, un 2000 de 150 o 190 caballos, o quizás con el 1.5, ¿no? Pero en esta ocasión, pues he querido pedir el 2000 con 190 caballos y tracción a las 4 ruedas, porque así pues vemos un motor diferente, ¿no? Y vemos las sensaciones de un coche con un motor grande. Es un coche que parte desde unos 33.000 euros sin descuentos y unos 30.000 euros más o menos con descuentos. Es un coche que lo hay con bastante variación en cuanto a motores. No son motores muy diferentes, pero sí que hay bastante variedad, ¿no? Por lo menos no hay un 1.0 tricilíndrico, como sí lo hay en el Ateca, ¿no? Por lo menos son motores de 4 cilindros, son 1500 de gasolina o 2000, o son los 2000 en diésel, de 150 o 190 caballos. Dependiendo del motor podemos tener caja de cambios automática o no, y dependiendo del motor y de la caja de cambios podemos tener tracción delantera o tracción a las 4 ruedas. En esta ocasión es el más, ¿vale? Sería el motor de 2000 centímetros cúbicos con 190 caballos, tracción a las 4 ruedas y caja de cambios automática. Antes de movernos, es un coche que es grande, es más o menos pesado, entre 1700 kilos, 1800 kilos, dependiendo de la tracción y del motor. Entonces tampoco os esperéis que vaya a ser un coche muy rápido, ni muy potente, ni muy... Vale, porque no, es ágil, es muy ágil, sobre todo este que tiene la suspensión adaptativa, y bueno, es un coche muy dinámico, muy fácil de conducir. No aparenta esos 4,7 metros de largo que tiene y no aparenta el peso. Pero volvemos a lo mismo, no os esperéis a lo mejor un Ibiza con 200 caballos, ¿no? Es un coche bastante grande y pesado. Primero, cinturones de seguridad con regulación en altura. Vale, en la parte central os voy a poner el consumo instantáneo. Ya os voy diciendo de que no es un coche con un consumo económico, vamos a decirlo por así decirlo, ¿no? Es un coche con un consumo un poquito más... De hecho vamos a ponerlo en la función de... con los relojes, ¿vale? Para que estéis viendo así, os lo voy a tener un ratito para que veáis... No, el cronómetro no, no me pongas el cronómetro. Para que veáis pues un poco la potencia del motor, ¿no? Es que tiene control gestual, que no os lo comenté en la revisión en profundidad, que le haces así y puedes cambiar, ¿no? Pero bueno, es el control gestual. Listo, vamos a movernos y vamos a andar en eso. Lo vamos a poner en modo normal primero, luego probamos así brevemente qué tal la diferencia con el modo Sport, ¿no? Primero lo que quiero que os fijéis es en que aunque esos 190 caballos y esos 2000 centímetros cúbicos no es un coche ni que haga ruido ni que tenga una potencia de aceleración extremadamente grande, ¿vale? Lo vamos a poner en modo Sport y fijaros. Vale, sí que tiene buena aceleración, eso que habéis escuchado es mi maleta, lo siento, pero sí que tiene buena aceleración y tal. Pero tampoco es un coche que te pega al asiento y digas, ¡buah! Tiene casi 200 caballos, ¿no? Es algo que quería recalcar porque igual alguna persona se puede pensar que, bueno, que con este motor era diferente. Vamos a ponerlo en modo normal. Y lo primero que notamos con este motor, a diferencia de los diésel, ¿no? Es la suavidad. Es un coche muy suave, muy silencioso. La suspensión es muy buena, absorbe muy bien todas las imperfecciones de la carretera, sobre todo gracias a la suspensión adaptativa, ¿no? Que siempre pues es un poquito mejor en ese aspecto. Si andáis por carreteras así un poquito con más badenes, baches y demás, además que los absorbe perfectamente, ahora lo veréis, pero sí que no me parece cara la suspensión adaptativa siempre y cuando se las podáis poner. Entonces quizás os la recomiendo, ¿no? Porque
Bueno, si queréis a lo mejor un día una sensación un poquito más deportiva, lo ponéis en modo Sport y la suspensión se endurece un poquito. Y luego, si la tenéis en modo normal, la suspensión no es blanda, porque la verdad es que no es una suspensión blanda, pero sí que es una suspensión que absorbe perfectamente, ¿no? Fijaros, Badén, esperamos que pase. Bueno, ahora cogemos otro. Pero sí que lo que hace es controlar el balanceo, el cabeceo del coche y no nos hace ese rebote, sobre todo siendo un coche grande como es y con la altura libre al suelo que tiene, que son casi 20 centímetros. Entonces absorbe perfectamente, es bastante seca, pero tiene un recorrido final que no hace que te duela, ¿no?, el golpe. Así que primero que tenéis que tener en cuenta es si le podéis añadir la suspensión adaptativa, yo os la recomiendo. Lo segundo, es un coche ágil, con un tacto de dirección muy bueno. No se nota, a diferencia de otros coches, ¿no?, que se notan más pesados, no sabría cómo deciros. Por ejemplo, con Mercedes, ¿no?, con el GLC, por ejemplo, o con el Audi, con el Q3. Sí que, bueno, con el Audi ya no tanto, pero sí que con el GLC pasa, ¿no?, que es un tacto de coche que es más, no voy a decir perezoso, pero sí que da la sensación de ser un coche que llevas un coche muy grande. Y en este no es la sensación de llevar a lo mejor un Ibiza o un León, pero sí que da la sensación de ser mucho más pequeño de lo que realmente es, teniendo la capacidad que tenemos, porque la capacidad es muy buena. ¿Os fijáis en lo que hace la absorción del Badén? Es muy confortable esta suspensión. Y si la ponemos en modo Sport, se endurece. Y ahí sí que ya es más seca, o sea, notas más el golpe. Y notas más los baches. O sea, iba a decir yo, ¿y por qué no cambia? Está en modo Sport. Así que, bueno, dependiendo del motor también vais a tener dos formas de... Vamos a ponerlo en modo normal para que cambie. Tenéis dos formas más de tracción, ¿no?, de control de la tracción para terrenos, o sea, un poquito más con barro o helados, creo que le llama, resbaladizos. El coche, es cierto que yo cuando lo empecé a estudiar por la mañana he dicho, joder, que cómo se las gasta SEAT, ¿no? ¡Buah! Me cago en la leche. 30.000, si le metes un motorcito un poco tal, 35.000, si lo equipas un poquito tal, me cago en la leche. Que estamos entre 35 y 40.000 euros si quieres un tarraco así un poquito equipado. Y este que me van a prestar, sobrepasa los 40.000. Claro, esa es la sensación que tuve yo al ver toda la información, ¿no? Luego, nada más verlo por fuera, dije yo, coche grande. Y de hecho, yo cuando lo ves por la calle dices tú, un coche grande. Cuando me monté en él, ya al cerrar la puerta, la primera sensación dije yo, uy, párate, espérate, esto tiene trampa. Es un coche que está muy bien construido, muy bien insonorizado, muy bien ajustado, todos los materiales, tactos en general, todo está muy bien cuidado, el detalle. A ver, no es un Mercedes, un GLS, pero sí que es un coche con un tacto pues un poquito más premium de lo que nos habríamos esperado, ¿no? De hecho, vamos a cambiar la vista de esto. Bueno, podemos ponerlo de varias formas diferentes. El ángulo de giro. Pero bueno, un detalle a tener en cuenta con este motor es el consumo, ¿no? Es un coche con un motor muy bueno, muy suave. La tracción a las cuatro ruedas yo personalmente no se la pondría para el uso que le doy yo. Entonces, ¿qué consumo hace este coche? Yo este motor ya lo había probado en un Ateca. Probé un Ateca FR con este motor, con esta misma transmisión y todo. Y es un coche que en autopista me hizo cerca casi de un 12, era un 11,5 o algo así, a 120, 125, con 4 personas adultas. Y era un poco en plan de, claro. Callejeando por aquí, más o menos en tornos de M30, M40 a 100 km por hora, me hizo un consumo a la mañana de un 7,5.
Real este coche, si haces un poco de mixto, yo creo que va a estar en torno al 9-10, ¿vale? Igual menos si tú conduccionas más extraurbana, igual un poquito más. En diésel, por lo que estuve viendo, anda en torno al 6,5-7, ¿vale? Volvemos a lo mismo, es un coche grande y pesado, no es un Golf que hace consumos de un 4 y pico, 5. Así que bueno, teniendo eso en cuenta, yo quizás tiraría más por porque a mí me gusta el motor, el 2000 de 150 caballos, ¿no? Además por el precio. Y yo creo que es bastante suficiente. Fijaros, vamos a ponernos a 55 y vamos a poner en modo Sport. Acelera bien, sin quejas, sin ningún problema, pero claro, quizás al leer cifras nos imaginaríamos un poquito más, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo voy a traducir en varias cosas diferentes. La primera es, si con un motor 2000 de 190 caballos acelera así de bien, pero acelera así, imaginaros a lo mejor con el 1.5 de 150 caballos, ¿no? Que es un motor muy bueno, pero quizás a este coche, a algunas personas, ¿vale? No a todas. De hecho, vamos a poner el control de velocidad y vamos a poner a 80 mismamente, o a 90. Es que es un control de velocidad adaptativo muy cómodo y muy bueno. A muchas personas quizás os recomiendo el motor de 190 caballos siempre y cuando queráis gasolina, básicamente por la aceleración. En un diésel quizás no tanto, porque los diésel sabemos que tienen más tirón, más fuerza, un poquito más de chicha, ¿no? Pero sí que en los gasolina como que son un pelín más, no perezosos, pero sí que tardan un poquito más en responder y tampoco tienen tanta potencia como a lo mejor un diésel. Entonces, si os vais a meter en gasolina, si necesitáis y si sois de aceleraciones rápidas, de incorporaciones y demás, iros al de 190. No es barato, porque no es barato, pero sería lo suyo. Si no, en diésel, yo ya os digo, yo me quedaría con el de 150 caballos, el 2000. Hay una cosa que se la dije a la mañana a SEAT y me falta la caja de cambios automática en el 2000 de 150 caballos. Sería ideal para mí este coche con el 2000 de 150 y caja de cambios automática. Lo malo es que me obligan a ir a 190 caballos, lo que se suma mucho de precio por 30 caballos, y aún por encima paso de tener tracción delantera a tener tracción en las 4 ruedas, lo que implica peso, desgaste de neumáticos y bueno, un montón de cosas que para mi uso personal no me son necesarias. Sé que hay mucha gente que preferirá este tipo de coches y dirá, tengo un medio todoterreno, de vez en cuando me voy a ir a la montaña a hacer alguna, porque bueno, a ver, son 20 centímetros libres al suelo, pero también es un coche con mucha distancia entre ejes, entonces hay que tener en cuenta eso, que yo una vez ya encallé un coche porque no me dije yo, esto es alto, y llegué a un resalto y bueno, encalló. Cosas de novato con 19 años. Pero bueno, en motores me ha gustado que no hubiera motores muy pequeñitos, así que bien por SEAT en ese aspecto, ¿no? Así que volvemos a lo mismo, no son baratos y sobre todo subir de escalón entre uno y otro. Por cierto, tenemos cambio Sport, tenemos levas detrás del volante y apoya bien, sí que se nota que cabecea. Se nota que a pesar de tener la suspensión adaptativa, se nota que se va un poquito de lado. Claro, es que es un coche muy grande con mucha distancia libre al suelo, pero bueno, tampoco podemos pretender que un coche así tomes una curva y digas, ¡buah, qué sensación! Cada cosa para lo que es. En cuanto a ruido del habitáculo, si escucháis que vibra por ahí atrás, es mi cámara que se me cayó ayer y bueno, esperemos que no se haya roto. Entonces está haciendo una vibración un poco rara. Ruido aerodinámico nada, cero.
no siento nada de ruido, la rodadura de la carretera lo filtra perfectamente, a diferencia por ejemplo del Puma, que lo probé ayer, que el Puma sí que sentía en el piso o en el habitáculo o en el volante vibraciones de la carretera o de baches o así. En este lo notas muy bien construido, de hecho el suelo es bastante esponjoso. Vale, en general, fijaros lo suave que es. Es que no se nota nada, pero nada de nada. Lo que sí hay una cosa que no me gusta en el cuadro, y si os fijáis, es poco intuitivo lo de saber si vas a 110, a 90 o a 70 o a... ¿vale? ¿Os fijáis en el cuadro? Es muy poco intuitivo y ya he tenido varias ocasiones en las de ¿voy a 90? ¿A qué velocidad voy? No sé. A mí el cuadro me gusta quizás más este, ¿no? Porque ahí tienes pues un poquito más la información, o sea, tienes la velocidad en la parte inferior y en la parte central puedes cambiarlo, ¿vale? Poner que sí, que ya estoy tomando el volante. Tienes pues el navegador y demás, entonces si lo llevas así sí que es un poquito más cómodo de entender, pero bueno, de todas formas os lo voy a poner en los consumos, ¿vale? Instantáneos para que veáis el consumo. Pero quizás es una crítica, no me gusta del todo ese cuadro, prefiero que tenga todo numeritos, es un poquito más cargante y no es tan minimalista, pero se hace más cómoda la conducción. ¿Cómo equiparía yo este coche? Este coche yo lo equiparía con el acabado Style, me parece un poquito justo porque el acabado Excellence nos añade algunas cosillas interesantes como son control de velocidad adaptativo o como son el portón trasero eléctrico. No me parece que suba mucho de precio, ya quizás el Edition, ¿no? Ya quizás no, pero por lo menos el Excellence se lo metería y le añadiría el motor que os decía, ¿no? El 2000 de 150 caballos. Una pena lo de la caja de cambios automática, porque sobre todo en estos coches grandes, una caja de cambios, un coche pesado con una caja de cambios manual, el embrague siempre se machaca un poco más, ¿no? Y bueno, después tampoco le equiparía mucho, porque ya por ejemplo el Excellence me añade los asientos Comfort, que ya no son los asientos básicos. Me añade a lo mejor el Android Auto y el Apple CarPlay, por lo que el sistema multimedia lo tengo perfecto, ¿vale? El cuadro ya viene analógico, digo, ya viene digital y ya pues no sé, a ver, por ponerle quizás la cámara de 360 grados siempre y cuando se la pudiera añadir, ¿no? Pero del resto quizás no mucho más. La tercera fila de asientos, porque este coche puede llegar a tener 7 plazas, sí que no se la añadiría para mi uso personal. Para alguien que tenga 4 hijos, perfecto, es ideal, pero sí que resta muchísima capacidad y distribución del maletero y casi prefiero lo de los 5 asientos, ¿no? Pero claro, si tienes hijos y demás, pues es muy útil. Quizás es de los coches más útiles de 7 plazas que he visto, ¿no? Porque no te tienes que ir a un Q7, que son 5 metros de largo, y estás a lo mejor en 4,7 metros de largo y tienes un coche un poquito más fácil de maniobrar, ¿no? Es que un Q7 es muy grande. Entonces en 7 plazas está muy bien distribuido este coche, muy bien distribuido. Las plazas delanteras son amplias, las intermedias son muy buenas y las traseras, la tercera fila de asientos, para estar hablando de las plazas que tenemos en general, están bien, o sea, están bien. Yo casi entro de altura, yo creo que una persona de 1,70 no va a tener ningún problema. Así que bueno, en general no le veo quejas. Quejas que tengo yo de Seat Tarraco. A ver, el precio, es que el precio sí que le veo una queja, ¿vale? El cambio de motor de uno a otro, ¿vale? Que a lo mejor cambiando de tracción delantera a tracción a las 4 ruedas les cueste a Seat, pues no sé lo que le costará, ¿no? Pero tampoco creo que cueste 3.000 euros o 4.000 euros de diferencia, o que de un motor 1.5 en gasolina a un 2000 haya tantísima diferencia
y nos vayamos desde poquito más de 30.000 euros hasta más de 40.000 euros, ¿no? O sea, 10.000 euros de diferencia. El tema de precios sí que sería la única pega que le pondría yo, pero tampoco le veo muchas más pegas, porque en general el coche es muy cómodo, apoya bien, es rápido, o sea, en el momento en el que necesites tarda un pelín en responder, pero en cuanto responde bien, claro, eso lo solucionamos en un momento en el que queramos un poquito más de agilidad del coche, lo ponemos en modo Sport y el coche ya se hace un poquito más ágil, ¿no? En cuanto le pisamos, fijaros. Quizás es demasiado, pero bueno, que si en algún momento puntual necesitáis esa potencia, que el coche baja muy rápido de marchas y se hace ágil, se hace un coche muy ágil, en serio. Quizás con el motor diésel sería más perezoso, pues no lo sé, o no, porque el motor diésel también tiene mucha potencia, ¿no? El resumen de este coche, la sensación con la que me quedo es mucho mejor de lo que me lo esperaba, mucho mejor de lo que me lo esperaba, mucho mejor distribuida la distancia de todo, o sea, de las plazas delanteras, las plazas traseras, el tamaño hasta arriba. La verdad es que bien, muy bien en ese aspecto, y me quedo con eso, ¿no? Con que es un coche mejor, mucho mejor de lo que me lo esperaba, hasta tal punto que yo, habiendo probado el Tiguan, no era el All Space, pero era el Tiguan, ¿no? Habiendo probado el Tiguan y habiendo probado el Tarraco, tengo mejor sensación de todo del Tarraco. Quizás en el Tiguan mi expectativa era como que tenía que ser mejor de lo que realmente era, porque era más barato, o sea, era más caro de lo que me ofrecía en sensaciones, ¿no? Y este, a pesar de ser carillo, la sensación que me deja es de que es mejor que el Tiguan en muchos detalles. Quizás en muchos ajustes, en la sensación de las puertas, de cierre las puertas, en algunos ajustes, me da la sensación de eso, de ser mejor que el Tiguan en muchas cosas. Eso es con lo que me quedo, ¿no? Con el motor, con que gasta mucho, es que, chicos, gasta bastante, ¿vale? Aquí le damos a consumos, datos de viaje, y aquí fijaros en los consumos, ¿vale? Vamos a evidentemente encender el... Y es que fijaros que en los últimos 72 kilómetros un 10, en los últimos 200 kilómetros un 10, ¿vale? En los últimos 57 un 8,4. Así que bueno, hay gente que prefiere esos consumos y no un diésel, ¿no? Pero para gustos. Chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! ¡Ay, qué sol más rico me entra por este techo! Ese es otro punto positivo, el techo. No es barato, pero es lo que hay.